camino. Porque no salieron a predicar y entonces Dios tuvo que obrar para que hubiera una persecución. Y cuando los empezaron a perseguir, entonces salieron y según iban pasando por los sitios, iban predicando. Así somos nosotros los seres humanos. A las buenas no hacemos las cosas, pero a las malas sí. ¿Sí? Entonces, dice, sí, 19, estoy leyendo desde el 23, pero el que me interesa es el versículo 28. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. ¿Verdad? ¿Cuál era el oficio? Hacer imágenes que engañaban al pueblo, que se los vendían, ¿verdad? Entonces ellos se enriquecían y el pueblo ignorante, pues se creían que tenían un Dios ahí. Entonces, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. ¿Era Pablo? No, era la palabra de Dios. Era cuando tú vienes al Evangelio, la palabra te hace libre. Entonces, no era Pablo, era la palabra, era la predicación, era el Espíritu Santo a través de Pablo, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Usted cree que son dioses los que se hacen con las manos? Si usted puede hacer un Dios con sus manos, si usted puede creer eso, yo creo que usted está en ignorancia total. Porque ¿qué Dios que usted ha hecho puede darle algo a usted? Si usted sabe de dónde salió, no tiene ningún poder. Si usted mismo fue el que lo hizo. Entonces, ¿qué poder tenía esos dioses que hacían? El beneficio de aquellos que lo hacían. Que cuando los vendían, engañaban a la gente. ¿Me van entendiendo? Entonces, dice el 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Engañados. La diosa Diana, que no hizo nada. El Dios nuestro es el creador, el dueño del oro y la plata. Entonces dice el 28, cuando llenan estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. ¿Verdad? Pero entonces Pablo nos dice que no. Grande es el misterio de la piedad. Grande es Jesucristo. Grande no es la Virgen. Grande no es la Virgen de la Guadalupe. Grande no es la Virgen de Fátima, las diferentes vírgenes. No, no hay nadie grande. Grande es Jesucristo. Grande es Dios. Ese es el grande. A ese yo le rindo. Yo no hago ídolos. Yo no tengo necesidad de hacer ídolos, porque hay un Dios todopoderoso que me lo presenta Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible visible. Yo, si me quiero relacionar con alguien, me voy a relacionar con Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el camino, la verdad, la vida. ¿Me voy yo a postrar a una estatua de yeso? No, hermano. Es una verdad que la acabamos de leer. ¿Y cuántos están engañados allá afuera con eso? ¿Cuántos están besando los piecitos de un Jesucristo, de un santo? De un pedazo de madera, de un pedazo de yeso. ¿Por qué tienen que hacer eso si tienen esta palabra? Que les está diciendo la verdad, que les está abriendo los ojos, que los está libertando. ¿Por qué siguen creyendo en esas cosas? ¿O es que la Biblia de ellos no tiene esto? Sí, lo tiene, pero no se lo predican. ¿Ves? No se lo predican. ¿Ves? Por eso están engañados. Por eso tú los ves más que criticando y gritando. La verdad no grita, la verdad convence. Jesucristo no lo vemos gritando, nada. La vez que entró en el templo. ¿Por qué?
defendiendo una verdad. Querían convertir la casa de oración en una casa de villanos, de malvados, donde lo que se hace hoy en día de muchos púlpitos lo estaban haciendo allí. Tenían un negocio dentro del templo. Tú llegabas con tu animalito para sacrificarlo, venían allá, te lo chequeaban, este no sirve, tienes que pasar allí y comprar otro, aquel estaba peor que el tuyo, pero era el que te vendía el sacerdote. ¿Me entiendes? Cuando digo sacerdote no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, estamos hablando del sacerdote en aquel tiempo. ¿Sí? Eso es un negocio, es lo mismo que hacen hoy. Es lo mismo como llamarte, vente, pacta con Dios. Yo no tengo que pactar con Dios. Yo no tengo nada que darle a Dios. Mi vida, mi corazón, eso es lo que yo tengo que darle a Dios. Lo que yo quiera darle a Dios, material, se lo doy a mi prójimo. Lo traemos a la iglesia para compartir con el prójimo. Por eso es que nosotros como iglesia hacemos un liderato en el cual nosotros mismos lo escogemos y creemos en ellos y ellos administran. Es un todo. Por eso yo necesito que se levanten hombres, siervos, siervas en los caminos del Señor para poseer una cordel de 3, que es más difícil para romperse. Donde aquí la autoridad no es el pastor, la autoridad es la iglesia. ¿Dónde estamos aprendiendo eso los jueves? Si usted no lo ha aprendido, no se está acercando los jueves. La iglesia no es solo los domingos. Hay también un culto de estudio, un culto de oración. ¿Para qué? Para seguir solidificándonos nosotros como cuerpo, como hermanos. ¿A que vamos a tener diferencias? Claro. Todos venimos de diferentes sitios, todos tenemos diferentes pensamientos, todos no estamos en la misma altura espiritual, unos estamos más abajo. ¿Y cuál es mi deber? Si estoy un poquito más adelantado, ayudar al otro, no es dejarlo atrás, no es pisotearlo, no es criticarlo, no, es ayudarlo, si se deja ayudar, porque hay quienes no se dejan ayudar. Usted tiene que tener cuidado porque usted a veces puede darle la mano a alguien y cuando le da la mano te jala. Por eso la Biblia dice, si tú crees que estás firme, vele que no caiga. Vele que no caiga. Nadie está firme. Nadie está firme. Usted tiene que estar siempre deseoso de buscar. Entonces, grandes Diana de los Efesios, un misterio, era una verdad sagrada oculta que se revela en el Nuevo Testamento. El misterio de la piedad es una frase paralela al misterio de la fe que dice aquí en 1 de Timoteo, en el versículo 9, un poquito más adelante de este capítulo 3, mire cómo dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué trae el misterio de la fe? Una conciencia limpia. Una conciencia limpia. ¿Está tu conciencia limpia? Pasas el día y por la noche no te redarguye el Espíritu Santo, no te trae cosas que hiciste mal y que Dios, tú sabes que estás mal ante Dios. A mí me pasa. Yo a veces en mi trabajo secular me enojo y después estoy todo el día diciéndome a mí mismo, el culpable eres tú. Tú eres el cristiano, ellos no. Tú eres el que tienes que tener paciencia. Tú eres el que tienes que enseñarlo. Tú eres el que tienes que guiarlo. Y así me acuesto. Me tengo que ir, pedirle perdón a Dios, e inclusive pedirle perdón a la persona para yo poder tener paz. Otros días me pasó, tenía un conflicto con una persona, me llamó para que hiciera algo y aproveché la oportunidad de decirle, mira, nosotros los dos somos difíciles. Pero no dudes que yo siempre voy a estar para ayudarte. Cuando usted necesite, llámeme. No tenemos una relación, pues porque tú andas por un camino y yo ando por otro. ¿Sabes?
no mezcla. Dos que no están de acuerdo no pueden andar juntos. Pero mi deber es ayudarte. Sobre todas las cosas. No contigo ni con la compañía, con Dios. No puedo dejarte atrás. No puedo despreciarte. Tengo que darte la mano. Tengo que empezar a ayudarte para ver si tú puedes aprender. Porque yo soy diferente. Para que a ti eso te llame la atención. Entonces yo puedo predicar el evangelio. Yo soy así porque pues yo le temo a Dios. Yo creo en el Dios de la Biblia. Así que también es posible entender el misterio de la piedad como una alusión a Jesucristo, quien era la misma revelación de la verdad y perfecta semejanza a Dios, ya que era Dios. De modo que piedad primero alude a la encarnación y después a los que son salvos y llegan a ser santos a través de Jesucristo. Dios nunca me va a ver a mí santo por mis acciones. Siempre me va a ver a mí a través del sacrificio de Cristo. Porque fue la muerte de Cristo la que pagó por mis pecados. Fue la muerte de Cristo la que borró mis pecados. Es la muerte de Cristo la que me hace justo delante de Dios. Entonces ahora Dios puede permitir que yo entre al reino de los cielos. Pero para que eso pase, yo tengo que aceptar ese sacrificio. Yo tengo que tomar esa decisión de hacer de Cristo mi Señor. Y entonces empezar a escudriñar las Escrituras, a estudiar las Escrituras para saber cómo es que yo debo vivir como cristiano. Cómo yo debo vivir para recibir la salvación de Cristo, el perdón de los pecados, para recibir la piedad que me va a hacer justo. Así que vamos a ver aquí tres paralelos. Hay un paralelo entre la carne y el espíritu. Hay un paralelo entre los ángeles y los gentiles o el hombre. Y el tercer paralelo entre el mundo y la gloria o tierra y cielo. Vamos a ver hoy. Dice en el primer lugar, Jesucristo fue manifestado en carne, ¿verdad? Dios manifestado en carne, justificado en el espíritu. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Manifestado no significa traer a la existencia o confirmar sino confirmar la preexistencia de Dios, de Cristo. ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo confirmar a través de las Escrituras la preexistencia de Cristo? Pues yo me muevo unos libritos adelante, voy a Juan 8. Y busco el versículo 58 de Juan 8 y mire lo que dice. Jesucristo, según el apóstol Juan, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo es la forma de que Jesucristo puede ser antes que Abraham? Si es Dios. Si es Dios. No hay otra forma de que Jesucristo sea antes que Abraham si no es Dios. Si no es el Dios encarnado. Pero cuando Jesucristo lo dice, es una verdad. Pero no solamente yo tengo esa verdad. Yo me puedo mover ahí mismo en Juan y al capítulo 17 de Juan y leer en el versículo 5. ¿Qué podemos leer ahí? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesucristo existía antes de que el mundo fuese. Por eso Él le puede decir a los escribas y fariseos y a sus discípulos, antes de que Abraham fuese, yo era. Yo era. En la encarnación,
Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Dónde yo veo eso? Pues yo voy al libro de Filipenses, voy al capítulo 2. Y entonces leo en los versículos 6 y 7, donde Pablo está exaltando a Cristo, la humillación y exaltación de Cristo. Y en el versículo 6 y 7 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo mismo decidió ser semejante a nosotros. ¿Por qué? Porque era necesario que Él fuera como nosotros para poder pagar por nuestros pecados. Si no, Él no podía representarnos en la cruz. Él no podía ir a la cruz como Dios, tenía que ir como hombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos más débiles que Dios. Él tenía que tener y padecer todo lo que nosotros padecimos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hizo al Dios invisible visible a los ojos humanos. Por eso es que Colosenses 1:15 te lo recalca y te lo dice, ¿verdad? Pablo a los Colosenses. Te habla. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo hace al Dios invisible visible. Por eso es que Hebreo, el próximo libro ahí, después Timoteo, Tito, Hebreo, mire cómo nos dice Hebreos 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después que cumplió. Después que cumplió. Entonces, cuando cumplió, Dios lo lleva al lugar que le toca. Al lugar de Dios. ¿Por qué? Porque carne no se refiere aquí a la naturaleza humana pecadora y caída, como podemos verlo en Romanos 7. Más bien se refiere simplemente a la humanidad, como dice Juan 1.14. Mire cómo Juan 1.14 lo describe. No, Romanos, en el capítulo 7 de Romanos, la Biblia describe la carne como pecado. ¿Ves? Pero aquí, cuando nosotros lo estamos viendo aquí, la carne no necesariamente habla del pecado, sino de nosotros los hombres. Entonces, en Juan 1.14, mira cómo la palabra de Dios te dice, y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús tomó forma de siervo y asumió la condición de hombre. Lo podemos ver en Filipenses 2, 7, 8. ¿Por qué? Mire, vamos a leer eso. Filipenses 2, 7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué Dios le da un nombre sobre todo nombre? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, le damos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios. Eso no quiere decir que fuera pecador, sino que era totalmente humano. Porque Hebreos 4:15 nos lo deja saber bien claro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según en nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso nadie puede decirme a mí, porque es que tú no has pasado todas las cosas que yo he pasado. Pues yo te voy a decir, hay uno que murió en la cruz por ti y las pasó. Y las pasó y no se quejó. ¿Ves? Pero tú te pasas quejándote de lo que no tienes y por eso no puedes disfrutar de lo que tienes. ¿Ves? No te quejes de lo que no tienes. Disfruta de lo que tienes. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Hay gente que cuando tú miras para atrás están peor que tú. Mucho peor que tú. Y tú las ves con una sonrisa. Y tú las ves sobreviviendo. Tú ves personas sin piernas, arrastrándose, empujando su silla de ruedas. Tú tienes las dos y no haces nada. Ni tan siquiera lo ayudas a ese. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia de lo malagradecidos que somos nosotros? Que somos malagradecidos por las cosas. Porque siempre nos estamos quejando por lo que no tenemos. Disfruta lo que tienes. Aprende a vivir con lo que tienes. Comparte de lo que tienes. Olvídate de lo que no tienes. No pierdas tu tiempo. Por eso es que la mayoría de los cristianos van a orar a Dios, a decirle las cosas a Dios que Dios sabe. Ay, me falta esto, no tengo marido, mira, no tengo esto, mira, no tengo lo otro, mira, no tengo lo otro. ¡No! Dale gloria a Dios, gracias por lo poco que tengo. Ayúdame a compartir de esto. ¿Por qué? Porque que le pide diciendo que vas a hacer algo, cuando te lo das no haces nada. Cuando te lo das, le quedas mal. Así es la cosa. Así es el ser humano que no conoce a Dios. Que no tiene estas escrituras para sustentar su vida. Hermano, es hora de abrir los ojos. Es hora de empezar a caminar como Dios demanda en nuestra palabra. No perdamos más el tiempo. No perdamos más el tiempo. Empecemos a cambiar. Empecemos a darle valor a lo que merece valor. Dele valor a su esposa. Dele valor a su hijo. Dele valor a su familia. No valore tanto las cosas. No valore las cosas que son perecederas. Valore las cosas que van a estar ahí cuando tú necesitas. Una buena esposa tú no la puedes comprar. Una buena esposa tú no la puedes comprar. Una esposa que va a estar ahí cuando tú estés enfermo, tú no la puedes comprar. Ni tampoco puedes transformar a nadie. La palabra de Dios sí. Tú puedes transformar a otros dando ejemplos. Si tú no das ejemplos, no te creas que vas a transformar a nadie. Vas a tener los mismos escollos de siempre. Y si estás siempre quejándote de lo que no tienes, nunca vas a tener nada. No, disfruta lo que tienes. Para que tú veas, tu perspectiva va a cambiar. Ya tú no vas a poner tu mirada en tener, sino en disfrutar. Entonces te puedes disfrutar unos frijolitos y una tortilla. No necesariamente tiene que haber un pedazo de carne, no. Eso es lo que hay, Señor, gracias. ¿Quieres engañarte? Engáñate. Me estoy comiendo una langosta. ¿Quieres unos frijolitos con tortilla? Cómetelo como si fuera una langosta. Ya. Pero no te quejes.
No te quejes, que hay otros que no tienen ni esos frijolitos, ¿sabes? Hay otros que no tienen ni ese frijolito. Entonces fue justificado en el Espíritu. Justificado significa justificar o declarar justo. Jesús fue justificado declarando justo con respecto a su naturaleza espiritual. Es por esto que el Padre dijo, este es mi Hijo amado. En quien tengo complacencia. Me detuve ahí porque quería decirle algo. Es en este punto donde hay precisamente en el que radica el engaño de las sectas y religiones falsas del mundo. Satanás inevitablemente ataca a las personas de Cristo negando que Él es el Dios viviente y eterno hecho carne humana. Hay muchas sectas, hay muchas instituciones que no aceptan a Jesucristo como Dios. Ahí usted ve la diferencia. Si tú no aceptas a Jesucristo como Dios, entonces tú no tienes perdón de pecado. Porque el único que perdona pecado es Dios. Y si tú no tienes perdón de pecado, tú no tienes vida eterna. Te estás engañando. La institución no te va a salvar. Te va a salvar tu fe en Cristo. Pero no puede ser una fe como que Cristo es un buen profeta o un buen maestro. No, es la fe de que Cristo es Dios. Cuando tú puedes creer eso, tú tienes un marco diferente de entendimiento para las escrituras. Porque si no, tú vas a tener que usar una parte de la escritura y otra parte no. Porque la parte que las escrituras te afirma que Jesucristo es Dios, que tú